Versículo 23. Si en verdad permanecéis, y este es otro de los problemáticos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí tenemos uno de los llamados por la teología versículos condicionales. Y este es un problema, porque fíjense que el versículo anterior afirma que Dios ha reconciliado, que nos llamó, tal, ¿verdad? Vimos que estamos hablando de la reconciliación cósmica, pero principalmente una reconciliación de cara al hombre que fue el que cometió el pecado, fue el que cometió el error. Ahora, este versículo está condicionando esa fe, está condicionando esa salvación, aparentemente. Lo que aquí tenemos, hermanos, es un versículo condicional, y aquello que está condicionando es nada menos que la salvación. Es nada menos que la salvación. Síganme el rastro, por favor. Dice acá, escribo yo acá, lo cual puede aparentemente perderse si no se permanece firme en la fe. Aparentemente, miren el término que estoy utilizando. Aparentemente puede perderse si no se está firme en la fe. ¿Cuál es la condición? La firmeza en la fe para poder preservar ¿qué? La salvación. Eso es lo que aparentemente Pablo está tratando de indicar acá en el versículo 23 de Colosenses 1. La pregunta que debemos hacernos entonces es si la salvación es una prerrogativa que podemos perder. Esa pregunta tenemos que hacérnosla, y esa pregunta se la han hecho históricamente todos los seres humanos que han transitado por la fe cristiana. Por eso existe una línea calvinista y una línea arminiana. Porque lo que aquí está diciendo Pablo pareciera contradecir toda la teología bíblica acerca de la salvación. Y mire que así lo quise poner de rudo. Parecería estar contradiciendo toda la teología bíblica acerca del tema soteriológico de la salvación. Todo el tema de la salvación. Y ustedes saben cuál es mi posición sobre el tema de la salvación, porque creo que es la posición más consistente y plausible desde el punto de vista bíblico. Pero vamos a ver cómo resolvemos este tema. Porque lo que aquí está diciendo Pablo parece contradecir toda la teología bíblica acerca de la salvación. ¿Cómo enfrentar este texto con la contundente afirmación de la salvación de Juan, más bien 10, del 28 al 29, entre muchas otras citas que hablan de la imposibilidad de perder la salvación? ¿Cómo reconciliamos estos textos? Porque Pablo acá nos parece estar presentando la idea de que la salvación se pierde, pero Juan dice que es imposible que se pierda. Y muchos otros, no solamente Juan. El mismo Pablo también lo dice, porque cuando Pablo nos presenta el Ordo Salutis, en el capítulo 8 de Romanos, después del versículo 20, nos vamos a dar cuenta que también Pablo tiene la idea de que la salvación es una prerrogativa que no se pierde en ninguna forma. Y hay otros planteamientos en otras cartas de Pablo que también aseveran la misma idea. ¿Cómo hacemos entonces para resolver este problema? Aunque parezca una situación insoluble o como mínimo difícil de resolver, la realidad es otra. Lo que Pablo está enfatizando no es que la salvación se pueda perder, sino que quiere dejar en claro que la salvación siempre está acompañada de una indiscutible firmeza en la fe. Indiscutible firmeza en la fe. Escuchen esto, ya voy a ir a lo siguiente. El espíritu de los versículos condicionales como el presente tienen como fin dos formas, dos cosas. Eso es lo que yo pude elucubrar. Dos. Una, exhortarnos siempre a estar firmes en todo tiempo. Exhortarnos siempre a estar firmes en todo tiempo. Y dos, discriminar entre el trigo y la cizaña. ¿Por qué digo estas cosas? Lo primero, vamos a lo primero. Lo primero tiene que ver entonces con esta idea de que hay una exhortación a mantenernos siempre en la firmeza de nuestra fe. Porque el que es creyente, el que es cristiano, tiene que perseverar en la fe. Tiene que perseverar en la fe. Y lo que Pablo quiere transmitir aquí es esa idea. Hey, si tú que me estás escuchando, me estás leyendo o lo que sea, estás entendiendo lo que yo estoy queriendo decir aquí, lo que te estoy intentando comunicar no es otra cosa más que si tú que dices ser cristiano no perseveras en la fe, ponga en cuestión tu cristianismo. En la persona que diga ser cristiano, ese es el razonamiento al que Pablo quiere que lleguen las personas que le van a leer. Él quiere que eso sea una especie de vara que mida
¿Cuál es nuestra verdadera condición espiritual de cara hacia el Dios eterno? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo quiero que tú te mires y te diagnostiques bajo este criterio, para que tú mismo te puedas demostrar si verdaderamente eres un creyente que ha sido regenerado en el Espíritu y que tiene salvación. Uno de los elementos y vestigios que permiten ver que eso es cierto es que tú seas alguien que constantemente persevere en la fe. Si tú no perseveras en la fe nunca y dices ser cristiano, es que no eres cristiano y es que no has recibido salvación porque tu espíritu no ha sido regenerado y porque el Espíritu Santo no habita en ti. Eso es lo que Pablo quiere hacer. No está diciendo que la salvación se pierda. Y vamos a ver lo que dicen, porque quise aquí sí anotar algo de MacDonald, que dice: el Espíritu de Dios ha considerado oportuno poner muchos de estos llamados pasajes condicionales en la palabra de Dios a fin de desafiar a los que profesan el nombre de Cristo tocante a la realidad de su confesión. Desafiarlos. O sea, aquí él habla de desafío. Hey, si tú eres creyente, debes entender que un imperativo ético de tu persona como creyente es perseverar constantemente en la fe. Si no entiendes eso y no lo aplicas, comienza a poner en cuestión tu cristianismo. Como alguien ha dicho, los pasajes condicionales de la Escritura contemplan a los cristianos profesantes aquí en el mundo y constituyen sanas pruebas del alma. Sanas pruebas para el alma. El que es de Dios, según lo vemos en las Escrituras, es el que persevera siempre. Esto no significa en ningún sentido que el creyente no pueda tener fuertes y comprometedoras caídas, en ningún sentido. Aunque nosotros perseveremos en la fe y aunque nosotros estemos conscientes de que debemos perseverar en la fe y hagamos siempre todos nuestros esfuerzos para perseverar en la fe, eso no es garantía de que nunca caigamos. Eso no es garantía de que nunca cometamos un error, porque seguimos siendo seres falibles, endebles, débiles, propensos a nuestras bajas pasiones. Que no es que Cristo vino a nuestras vidas y se esfumó toda esa vieja naturaleza. No, Cristo dice, Pablo más bien dice, Romanos 12, 1 y 2, que son de mis citas favoritas en todo el Nuevo Testamento: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque este es vuestro culto racional. Lo estoy parafraseando. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Siempre se lo he dicho a ustedes, la santificación es un hecho sinergista. Dios y yo cooperamos. Es una relación bilateral. Dios, nosotros. Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Aquí está impresa en su Biblia, en su palabra, toda su voluntad con respecto a nosotros los hombres. Nosotros debemos seguir ese consejo para que, una vez siguiendo ese consejo, el proceso de santificación, que es progresivo y que no termina hasta el momento en que nos morimos, no se detenga nunca, porque no se debe detener. No se debe detener. Debemos procurar siempre estar firmes y activos en esa realidad. El que es de Cristo persevera. Lo que sí significa es que Él siempre perseverará pese a sus caídas y desalientos. Se levantará cada vez que caiga. La perseverancia de los santos. ¿Se acuerdan del Tulip del calvinismo? La perseverancia de los santos es el último punto. Los santos, el que es salvo de verdad, persevera hasta el fin. Pero más que un hecho de perseverancia del ser humano, es un hecho de sostenimiento del Dios Todopoderoso, quien nos ha prometido que nos irá reformando y nos irá fortaleciendo hasta el día de su llegada. Eso es lo que dice la Biblia.